Existen libros de los cuales casi nunca se podrá dar una opinión 100% completa. ¿La razón? Bueno, podría citar bastantes ejemplos y dar paso a un diálogo poco alentador. Quizás sea porque poseen un trasfondo bastante sólido, tal vez porque se trate de un pilar cultural que sirva para sustentar a un conjunto de naciones, o a lo mejor sea porque ha servido como modelo literario para otras obras. Lo cierto es que todo esto, si prestan atención, constituye una serie de factores que solamente podemos encontrar en un determinado número de tomos, en aquellos que, aunque transcurran los siglos y cambien los discursos políticos, muy difícilmente van a poder ser derrotados debido a que encierran un grado enorme de valor humano que es casi imposible que pase de inadvertido. Me estoy refiriendo, cómo no, a los verdaderos clásicos, a esos productos que jamás pasarán de moda porque han trascendido hasta convertirse en un elemento fundamental de nuestra propia historia. Las Mil y una noches, al igual que varios aportes de Cervantes, Dante, Shakespeare, etc., reúne las características que he nombrado con anterioridad, llegando a ser un fenómeno de talla global más allá de las enigmáticas tierras del Oriente Medio. Dentro de nuestro campo de interés, que son los textos góticos, fantásticos y de horror puro, Las Mil y una noches han servido como inspiración para una cantidad enorme de autores que van desde Edgar Allan Poe, William Beckford, Jan Potocki, Richard Burton, Lovecraft, Clark Ashton Smith y tantos otros que no han sido plasmar. Su aura es casi innegable en narrativas que parecen estar aún más alejadas de ella, pues silenciosa y etérea, quizás se halla oculta en La Rosa de Alhambra, de Washington Irving, o en el propio personaje del persa, del Fantasma de la Ópera. Es un texto sencillo, directo y divertido que me hace dudar del sabio refrán que profesa: no está hecha la miel para la boca del asno. ¿Qué quiero decir? Que cualquiera puede leerlo sin inconvenientes, obviando ese miedo de no poder comprenderlo. En mi obstinación de encontrar la versión más fiel para poder degustarlo como es debido, me topé con el problema de que, al ser una expresión de la época medieval, giraban en torno a él bastantes ediciones, interpretaciones y reinterpretaciones que me hicieron dudar sobre cuál era el verdadero camino a seguir. Por mucha analogía religiosa que me encuentre haciendo, el hecho pierde todo valor humorístico tras darme cuenta de que cada editorial protege a capa y espada su versión. Algunas, como la de Atalanta, argumentan que su definitividad está dada porque se basan en los pergaminos árabes auténticos y no en la versión francesa de Antoine Galland, el hombre por el que conocemos la obra en Occidente, al tratarse prácticamente de una censura y no incluir las escenas de violencia y adulterio del original, mientras que otras, como la de Daza, que es mi preferida, está respaldada por una investigación de casi 3 décadas, en el que el responsable a cargo, el arabista René Kawam, intenta que nos desprendamos de varios falsos datos que se han convertido en costumbres, llevando su versión hacia algo más parecido a como lo conocieron los sultanes y jafares de aquella época. El resto, como las de Galaxia Gutenberg o Cátedra, contienen escritos que en las dos citadas no están, quizás al estar basadas en otra fuente. Comento que he advertido un cierto favoritismo por la versión de Atalanta, pues su punto fuerte es la fidelidad de su traducción. Sin embargo, mi inclinación por la edición de Daza va mucho más allá de llevarle la contraria a mis semejantes o de que no puede invertir los casi 3,000 pesos que cuesta, ya que mi decisión se centra en que, para mí, vale más un estudio como el de Kawam debido a que los hechos son hechos, y una investigación de tal magnitud y tantos años como la suya, iniciada en 1965, no puede dejarse de lado así como así. Y con esto no estoy diciendo que el actual editorial del Conde de Siruela no posea los medios necesarios para llevar a cabo una labor de élite. Únicamente resalto que, dado el tipo de educación que recibí, es más atractivo para mí la labor investigativa. Antes de pasar a desmenuzar la versión de Daza, les comentaré lo poco o mucho que pude averiguar de la de Atalanta gracias a un suscriptor, el Valdés, por su nombre de usuario en YouTube, o Juan Lopera, que fue la identidad por la que me contactó en Facebook. La primera pregunta que le hice respecto a los libros, dado a que es un estuche de 3 tomos, fue que si contaba con los cuentos de Aladín, Sinbad y Alí Baba,
a lo que él me respondió que Aladino y Alí Baba no están disponibles a razón de que Atalanta se basa en los manuscritos de Bulaq y que, según la introducción de Manuel Focano, no se atienden los imperativos de la tradición y a las leyes del mercado. La segunda pregunta fue sobre si los relatos estaban divididos por noches, diciéndome que el índice no se agrupa de esa manera, mas dicha acción sí se hace dentro de los textos. El motivo de mis dudas se debe a que una de las principales características de la edición de René Caguam es que no emplea, ni en el índice ni entre relato y relato, la separación por noches, argumentando que, según sus investigaciones, 1001 era un recurso retórico que los árabes de ese tiempo utilizaban para indicar cuando algo era bastante numeroso y que no necesariamente se debía de tratar de toda esa cantidad de historias. Esto acarrea muchas consecuencias, pues Galland, en su intento de que su traducción literalmente albergase ese número de narrativas, introdujo otras como las de Aladino, Sinbad y Alí Baba, alterando de sobremanera el canon. Asimismo, y esto que voy a decir lo comprobé tras echarle el guante a la propuesta de Plutón Ediciones, es que la omisión de la separación por noches por parte de Caguam se utilizó a manera de estrategia para agilizar la lectura, dado que termina por convertirse en una frustrante muletilla. De hecho, la ausencia de tal detalle poco se extraña. El resto de las bondades de la edición de Daza es que, al basarse en manuscritos del siglo XIII o incluso más viejos, desmintiendo en el proceso otros como un famoso pergamino egipcio, recupera textos inéditos, no vistos hasta entonces en castellano. Las medidas de la edición actual son de 14 por 21 centímetros. Pertenece a la colección Pocket Edasa, siendo el número 375 de esta, hallándose dividida en 2 tomos que en conjunto suman 1072 páginas y empaquetadas en un bonito estuche de color rojo. Ambos volúmenes son de pasta rústica y la calidad de su papel es un poco inferior a la que estoy acostumbrado, pero creo que el tamaño de la fuente, y sobre todo la información, compensa esa carencia. Alerta de spoilers. Con respecto a los cuentos que más me han gustado, diré que es un tanto complicado agruparlos debido a su enredosa naturaleza. En el vídeo de Melmoth hablábamos sobre la estructura narrativa del tipo capas o de cebolla, en el que una estructura se halla dentro de otra y que a su vez puede dar inicio a hechos paralelos hasta tener una gran ramificación que, por curioso que llegue a sonar, disgusta a varias personas. En lo personal, a mí me encanta debido a que constituye la razón del libro en sí, pues el relato de La Muñidora de Noches es en donde conoceremos las tragedias del rey Shahriyar y de la hermosa Sherezade, misma en donde tendremos nuestro primer contacto con el enfoque erótico que el libro ofrece. En algunas traducciones, la conclusión de la historia no se nos revelará hasta que hayamos terminado toda la obra. Sin embargo, Caguam ha optado por incluirla al inicio, argumentando que ayuda a mantener el hilo de la trama. En las historias de El Mercader y el Jin, y El Pescador y el Jin, ocurren situaciones similares, aunque algo dispares, pues en la primera sabremos de la desgracia de un comerciante que, por accidente, ha asesinado al hijo invisible de un Jin que viajaba por el viento, mientras que en el segundo, un hombre de las aguas rescata del fondo del mar a un Ifrit que el propio rey Salomón había encerrado por medios mágicos. En cada una de las narraciones, los personajes recurrirán a relatos entrelazados para salvar sus respectivas vidas, ya sea para prolongar más su tiempo o bien para ablandar el corazón de sus enemigos. He nombrado ciertamente a 2 seres de nombres extraños que podrían llamar mucho la atención, los Jin y los Ifrit. Mientras que los primeros son los típicos genios de toda la vida, los segundos se tratan de unos seres mitológicos menos benevolentes y un tanto más injustos que pueden actuar con bondad o malicia a voluntad. En posteriores páginas nos daremos cuenta que comparten cierto parentesco con los ángeles y demonios del occidente, respectivamente, estando al servicio de Dios o rebelándose según sea el caso. El mozo de cuerdas y las damas trata sobre un recadero de Bagdad que se topa con una hermosa mujer en el mercado a quien ayuda con sus compras. Tras terminar, el recadero ingresa a la casa de su compañera, en donde se mira envuelto en una serie de sucesos eróticos que no puedo dejar de compararlos con algunas escenas del cuento de Clarimonda.
Similar a las historias anteriores, los relatos entrelazados con este se presentan de manera muy amena. Podría pasarme más de 20 minutos nombrando cada una de las secciones de las 1001 noches, a pesar de que eso significase sacrificar la atención que me han confiado. Estaría obviando capítulos, si los podría llamar así, como el de La mujer descuartizada, uno de los más violentos, Los rostros del amor, una de las mejores historias de tragedia y amor, o El califa y el loco, tan humorística y entretenida como ninguna. Para concluir diré que si bien llegué a las 1001 noches buscando el libro de fantasía por excelencia, que de hecho sí tiene argumentos de ese estilo, y ciertos indicios que cautivaron a mis autores preferidos, terminé encontrando algo mucho más sustancioso en donde las tradiciones del pueblo árabe tienen un peso altamente considerable desde sus valores hasta el aspecto religioso. Al apelar a los instintos más básicos como lo es la muerte y el erotismo en determinadas tramas, otras premisas igualmente importantes se nos hacen llegar por medio de una prosa sutil en el que un puñado de discursos inteligentes sobrevivieron incluso a épocas más modernas. Por ejemplo, si tomamos en cuenta al sultán Shahriyar o que todo varón es un ignorante ante las artes mágicas, tenemos aquel que dice que detrás de un gran hombre habrá siempre una mujer que lo doblegue, mismo escenario que también está presente con el rey de Bohemia en la obra de Conan Doyle. Cada vez que mis ojos vean la media luna o que mis manos toquen las más finas telas de seda, pensaré en la sensualidad de aquellas tierras lejanas de antaño y en los tremendos peligros que alguna vez acecharon a sus moradores. Pero aún más importante, estaré en contacto con un clásico que ha marcado considerablemente a otros autores. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Espero que la reseña haya sido de su agrado. Nos vemos y hasta la próxima.